Todos en algún momento hemos dicho una mentira. Pareciera que son parte de la naturaleza humana. Hemos escuchado quizás a nuestros padres mentir, a nuestros abuelos mentir, a las personas que nos rodean mentir. El día de hoy vamos a estar analizando si esto es parte de la naturaleza, si puede haber una cuestión patológica con el tema de la mentira. Y para hablar de esto me acompaña mi carnal. Carnal, ¿cómo estás? ¿Qué onda, carnal? Bien, bien, con ganas de hablar de este tema que se vuelve bien interesante, ¿eh? Porque como tú dijiste ahorita, en algún punto de la vida todos mentimos, pero es importante como desmenuzar cuáles son las razones, por qué mentimos, aspectos psicológicos, aspectos patológicos de mentir. Entonces creo que esto va a arrojar mucha luz para que podamos tener un concepto más amplio y a partir de ahí podamos lograr un punto medio que nos lleve pues a ese equilibrio y a una mejor calidad de vida, carnal. Claro que sí, carnal. Fíjate que me gusta eso del punto medio, porque pareciera que la mentira de alguna forma es una actitud compleja o es un comportamiento complejo, pero creo que no lo es tanto, porque al final de cuentas somos seres o somos organismos vivos que buscamos la satisfacción, que buscamos el placer, el bienestar. Y si en ocasiones las circunstancias de la vida no son tan favorables o no son tan agradables, que obviamente a lo mejor nosotros nos metimos en esa situación, pues vamos a tratar de buscar algo. ¿Para qué? Para evitar las consecuencias negativas. Entonces, para no afrontar una realidad que me haga sentir mal, pues vamos a optar por este tipo de comportamiento que sería ocultar la verdad, que en pocas palabras lo decimos como mentir. Claro, y fíjate, cuando aprendemos a evadir la responsabilidad, cuando aprendemos de alguna manera a, a no, vaya, a querer asumir la situación que va a suceder o que me va a otorgar esta parte, pues cuando somos niños, ¿no? De pronto Claro. el niño tira algo y dice, yo no fui, fue mi hermano, ¿no? O de pronto algún examen que reprobó, oye, ¿y por qué lo reprobaste? ¿No estudiaste? Sí estudié, pero el maestro no me enseña. Entonces desde ahí, desde que somos niños, vamos como haciendo parte de nosotros este recurso, que para muchas personas es un recurso para poder salir avante de cierto tipo de experiencias, pero aquí esto es muy complejo, carnal, porque en algún momento lo utilizamos como mecanismo de defensa, nos salva a lo mejor una vez, pero cuando algo nos funciona, la mente lo repite ilimitadamente. Entonces, cuando empieza a repetir este recurso de manera ilimitada, es ahí donde se vuelve el llanto y el crujir de dientes, porque en ocasiones, como hámsters, no podemos salir de esta rueda de la mentira, y esto es ya lo que se vuelve demasiado complejo y que causa incluso muchos problemas en nuestra vida cotidiana, carnal. Entonces puede empezar como algo tranquilo, como algo leve, como algo que me evita el dolor o el malestar. Sin embargo, como tú señalas ahorita, carnal, puedo seguir avanzando hasta un punto donde ya no es controlable y entramos en esta área de lo patológico. Entonces ya sale de mi capacidad, ya sale de lo que yo puedo controlar y entramos ahora en un problema, ¿no? O en un conflicto que ya no solo me escapa del dolor o me escapa del malestar, sino que ahora ya estoy en un problema más grande, la mentira compulsiva. Entonces voy a tratar de actuar de una manera que ya no puedo controlar, que incluso sale de la realidad y entramos en esta parte o en esta área patológica. Sí, y es ahí donde ya eh, a las personas se les llama o se les puede denominar como mitómanas, ¿no? En donde ellos mismos empiezan Exacto. a creer sus propias mentiras, van creando, van armando como toda una perspectiva y entonces como quieres hacer creer a la otra persona, pues tú lo tienes que creer. Pero llega un punto en donde ya no hay como una definición de qué es la realidad y cuál es la mentira, ¿no? Y esto es lo que se vuelve muy Ujú, complejo. claro. Y yo creo que para ir como entendiendo mejor el tema, tenemos que ir también como definiendo el,
el por qué mentimos, carnal, el para qué mentimos, cuáles son las razones, qué nos motiva. Tú ya lo decías muy bien, evitar consecuencias negativas, pero en algún momento también las personas les motiva mentir para cuidar su imagen. Y por ejemplo, desde la psicología transpersonal, pudiéramos decir, cuidar la imagen, pues es cuidar la máscara, ¿no? Cuidar lo que he construido para que los demás vean, pero esto también se vuelve muy cansado, se vuelve muy complejo y genera muchas situaciones negativas dentro de nosotros. En este punto entra el exagerar logros, ¿no? Decir he alcanzado esto, aquello, infla la realidad y aunque no sea tal cual, esto te hace sentir como bien o como superior a la vista o a los oídos de otras personas. Entonces sí, por supuesto, tratar de cuidar esa imagen que al final de cuentas es mi máscara, que no es lo que realmente me define o lo que yo soy, simplemente lo uso como para apantallar a los otros, pues sí, efectivamente es una situación que nos va a llevar a generar este tipo de conductas que tiene que ver con una mentira tal cual. Sí, carnal. Y fíjate que hay un punto que a mí me parece como muy interesante. ¿De qué nos motiva también a mentir? Que tiene que ver con esta cuestión de las ganancias, que tiene que ver con esta cuestión del beneficio personal. Pero esta motivación es muy peligrosa, carnal, porque en algún momento cuando mentimos, si no nos cachan en la mentira, nos creemos bien inteligentes, ¿no? Y nos sentimos, no, hombre, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Se la creyó. Ay, ¿no? Y entonces, si estás con tus amigos, por ejemplo, el tema de la infidelidad, ¿no? ¿Cuántas personas a lo mejor tienen que mentir mucho para poder seguir andando con dos personas a la vez, para que no los cachen los mensajes, etcétera? ¿Y en qué momentos, cuando estás con tus amigos, cuando estás con alguien, a lo mejor sirve como un, wow, traigo dos y no se dio cuenta la otra o el otro? Entonces, esto es lo complejo de esta motivación que nos hace creer que estamos siendo muy inteligentes, cuando en el fondo, sin darnos cuenta, estamos dañando a los demás y nos estamos dañando a nosotros mismos, carnal. Por supuesto, es una apariencia, estoy tratando de mostrar algo que no es y finalmente lo hago como para tener ese valor aumentado, pero al final de cuentas no hace más que reflejar mi propia carencia. En ocasiones, carnal, la mentira también se ve soportada por un proteger a alguien más. Imagínate, alguien va manejando, comete ya sea una infracción o tiene un accidente automovilístico y trae su licencia vencida, o viene pasado de copas o cualquier cosa, y pues ya le hablas a tu pareja o le hablas a tu hijo o le hablas a alguien y le dices, por favor, di que tú venías manejando, porque yo no tengo mi licencia o vengo en estado de ebriedad o cualquier cosa, y estamos haciendo lo mismo, mintiendo para proteger a otra persona. O a lo mejor mi hijo por algo no fue a la escuela y pues inventa una mentira, ¿verdad? De por qué no fue para tratar de proteger su imagen y que obviamente no tenga una mala calificación. Entonces, esta dinámica de ver por los nuestros o de ver por personas que queremos, que estimamos, también nos puede llevar a caer en este tema de la mentira. Claro, y esto es un espejismo brutal, carnal, porque a través de la mentira que yo puedo realizar, creo que le hago un bien al otro, pero en realidad no Claro, le estoy haciendo un bien. Por ejemplo, imagínate dos amigos de preparatoria, amigos o amigas, en donde a lo mejor él o ella se quiere dar una escapada con el novio. Y entonces le dice al amigo, oye, si te marca mamá, si te manda mensaje, dile que estoy contigo. A lo mejor dile que estoy en el baño, que fui a la tienda, pero dile que estoy contigo. Y se da una escapada. Y en esa escapada, pues quién sabe todas las circunstancias que puedan ocurrir, peligros, problemas, dificultades. Entonces creo que le estoy haciendo un bien a mi amigo, pero en el fondo puede ser que le esté haciendo un mal. Y después de este tipo de elementos, si le va mal al amigo por la mentira que tú echaste, ajá, viene la culpabilidad, vienen las cargas, viene un montón de cosas y ahí es donde podemos darnos cuenta. Sí, hay muchas motivaciones para mentir, pero en ocasiones
esto que yo creo que voy a lograr con la mentira, en realidad es un espejismo. Claro, porque también al final de cuentas estoy evitando un aprendizaje valioso, ¿no? Que sería afrontar las consecuencias. Entonces, para que el otro no afronte las consecuencias y pueda aprender esta situación, pues yo le echo la mano a través de una mentira, creo que le ayudo, pero al final le perjudico, porque lo importante hubiera sido pues, que aprendiera de esa situación, ¿verdad? Que pudiera rescatar la lección, aprender incluso de lo doloroso que hubiera sido, pero como yo ya metí mi cuchara y mentí para que la otra persona no le fuera mal o no la pasara mal, pues le estoy quitando ese gran aprendizaje. Claro, por ejemplo, en la escuela, a lo mejor, incluso los padres también. O sea, tenemos luego este tipo de hábitos. Vamos a pensar, imagínate que en una junta de padres de familia con el docente, a lo mejor el docente habla con un papá y entonces le pregunta al papá o a la mamá, oye, ¿y tú le ayudas a hacer las maquetas a tu hijo? No, él las hace solito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Claro. intentamos proteger, como tú dijiste hace rato, a los nuestros, pero estoy evitando ese aprendizaje. Y aquí lo complejo, carnal, es que vamos copiando, vamos de alguna manera apropiándonos de este tipo de conductas que vemos pues en nuestras personas Ujú. mayores, ¿sí? Por Y supuesto, claro. entonces lo que sucede es que a veces esos mayores, papá, mamá, le dicen al hijo, no mientas. Pues ¿cómo no voy a mentir si tú me enseñaste que fue un recurso para que el profesor no nos regañara, para que el señor que vino a cobrar, ¿no? Este famoso, ¿está tu mamá? Ajá. No, dice que no está, ¿no? Entonces, para que el señor que vino a cobrar a lo mejor pues, no nos cobrara, etcétera, ahí es donde tenemos que tener mucha atención, carnal. Sí, nuestra forma de ser no solo me impacta a mí, también impacta a los que vienen atrás de mí. Y si tenemos hijos pequeños, estos son como esponjitas que van aprendiendo las formas de vida. Y obviamente, ¿cuáles formas de vida van a aprender? La de papá y la de mamá. Entonces, si tenemos unos padres que son de alguna forma mentirosos patológicos, que ahorita vamos a ese punto o a ese tema, pues definitivamente nosotros también vamos a tener un alto grado de probabilidad, no porque no lo hereden, que esto hay que aclararlo bien, no es porque la herencia no lo asignó o no lo marcó, es porque lo observamos todo el tiempo y finalmente eso pues acabamos aprendiendo. Claro, claro, y ahí es una toma de responsabilidad. O sea, es una toma de responsabilidad por parte de los padres, pues para no salirme por la tangente, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar algo muy simple. Cuando los niños están chiquititos, chiquititos, que a lo mejor quieren algo. Oye, y dame tal cosa, ¿no? Un juguete. Ajá, Sí, claro. cuando te comas eso, te lo voy a dar. Se lo come, al niño se le olvida y no se lo doy. O sea, solo lo hice para que se lo comiera. Estoy utilizando la mentira como un recurso que me va ayudando para poder influir hasta cierto punto de manera positiva en mi hijo. Pero aquí el punto es cómo este tipo de recursos los empiezo a repetir de formas Así es. irracionales sin darme cuenta, que ahorita vamos a hablar de eso, pero yo creo que es importante que podamos ir viendo como los pequeños detalles, las pequeñas cositas donde se puede ir expresando la mentira, carnal. Sí, porque en este ejemplo que tú das ahorita, lo uso como para un bien mayor, ¿verdad? Le digo que le voy a dar algo para que se tranquilice, pero lo hago por mi propio bien. O sea, para la otra, para el pequeño no, porque él se queda con esa necesidad de lo que le prometí y al final de cuentas el mensaje que se le graba es, te digo que te lo voy a dar, pero al final no te lo doy. Independientemente que fue algo que me benefició a mí únicamente. O sea, no le benefició a mi hijo o a mi pequeño. Entonces, sí, le enseño un mal patrón, una mala conducta y al final de cuentas el beneficio fue mío y en él solo se queda aprender a echar mentiras para lograr un fin o un propósito que me beneficia solo a mí. Y efectivamente, carnal, ahorita tú dices algo que es interesante. Hay como pequeños recovecos en donde esto pudiéramos decir hasta cierto punto se normaliza porque miento para lograr algo, miento para obtener algo,
Pero cuando ya empezamos a dejar ese beneficio del mentir y ya empiezo a mentir aunque no me dé absolutamente nada, estoy rozando una línea muy fina y muy delgada entre lo que se pudiera considerar como una conducta, entre comillas, normal y una conducta patológica. Porque la persona ahora ya miente sin obtener nada. O sea, ya no va a haber una crítica, ya no va a haber un rechazo, ya no va a haber un conflicto, un problema, una mala imagen. Simple y sencillamente la persona miente porque ya es una compulsión mentir. Y ahí es cuando nos empezamos a adentrar en esta parte de la mentira patológica, la mentira como algo que ya no es correcto, en donde yo ya estoy demostrando un desequilibrio fuerte e importante a nivel de mi sistema nervioso. Sí, y es que en este punto, carnal, o sea, es cuando la bola de nieve ya se hizo muy grande. Por eso tenemos que estar bien pendientes de esos pequeños recovecos, de esas pequeñas fórmulas, entre comillas, que utilizamos para generar consecuencias positivas hacia nosotros. Tenemos que estar muy al pendiente porque soltamos la piedrita y entonces esto llega a un punto en donde se hace una avalancha, ¿sí? Que llega un Claro. momento en donde ya no podemos controlar y contener esa avalancha. Hace ratito que tú decías de los padres, ¿no? En el sentido de que le prometen algo a los hijos para que se calme y no se lo dan, es la sombra que a veces proyectamos en los políticos, ¿no? O sea, la misma Ujú. relación que tiene papá, mamá con su hijo, prometes cosas a tu hijo que luego no le cumples, es la misma relación que tiene el político con el pueblo. Promete cosas al pueblo que después no cumple, ¿no? Y ahí es donde... ¿A poco sí? Ah, ¿a poco sí va? Claro, bro. Y entonces desde esta perspectiva, ¿qué es lo que hacemos? Nos enojamos porque proyectamos esos aspectos de nuestro inconsciente que no nos damos cuenta, pues lo proyectamos en el Ujú. político. Pero al final del día tenemos lo que somos, ¿sí? Experimentamos esos políticos o ese tipo de personas también como un reflejo de lo que nosotros somos como padres, como amigos, como hermanos, como trabajadores, etcétera. Y es ahí donde tocaste un punto maravilloso cuando se vuelve patológico, cuando ya no tengo control de esto. Y en el político lo critico porque es algo que a lo mejor afecta a muchas personas, ¿no? Y a lo mejor hasta me afecta a mí. Pero como lo mío lo veo así a un nivel muy pequeñito, digo, esto está bien, lo otro está mal. Pero al final de cuentas es exactamente lo mismo. Buscan maquillar la realidad de diferentes formas para ocultar la verdad y conseguir algo o salirse con algo. Pero en esta parte, carnal, patológica, el motivo aparente ya no está presente. Yo ya puedo mentir aunque no haya algo de lo que me tenga que zafar. O sea, como tú dijiste, es una avalancha que se viene y lo que se altera es la química del cerebro. O sea, yo ya no puedo controlar ese tipo de actitud porque ya cambió algo internamente en mi estructura cerebral y ahora estoy conectado con esta parte obsesiva, compulsiva, en donde miento por mentir. Ya no es por obtener algo, ya no es por ganar algo, miento porque simple y sencillamente una parte de mí se distorsionó y hasta podríamos decir, ya no conecto con la realidad tal cual. Ya estoy en contacto con una realidad distorsionada. Y esto es bien peligroso y bien complejo, porque cuando ya se vuelve de esta manera, carnal, o sea, ya nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con los demás, ya nos cuesta mucho trabajo mantener trabajos, ya es muy Claro. difícil mantener una relación de pareja, ya es muy difícil que nuestros hijos nos tengan confianza. Entonces, esto justamente que tú comentas se vuelve complejo porque ya no me permite relacionarme en la vida de una forma, de una forma equilibrada, de una forma agradable. O sea, ya no Ujú, soy ujú. funcional.
cuando ya no distingo entre lo que es real y lo que estoy diciendo como una mentira, y cuando ya no tengo ninguna ganancia aparente. A partir de ahí, pues por Claro, supuesto que las áreas que me rodean ya no son funcionales. claro, por supuesto. Y es que la persona ya no solo engaña a los otros, ya se engaña a sí misma. O sea, caigo en mis propias mentiras. Soy el victimario, pero también soy la víctima. Ya no puedo diferenciar entre lo que es real y lo que es mentira. Y ahí es donde definitivamente, carnal, algo se ha roto completamente en esa estructura psíquica y se requiere apoyo, se requiere ayuda, porque estamos hablando de que ya no conecto con la realidad, ya no puedo, y definitivamente esta manera de actuar o esta manera de comportarme va a traer consecuencias fuertes, graves, como tú lo señalaste, en el trabajo, pero también en la familia, también en las relaciones personales. Personas que pueden llegar a mentir de una enfermedad, de un problema grave o incluso de accidentes o de cosas que pueden estar ocurriendo y que no son reales, pero que las platican como si fueran reales y hasta las creen. Ahí es donde el problema está, se afectan ellos mismos, pero también afectan a todas las personas que están a su alrededor. Sí, y aquí hay ya un patrón muy persistente que la persona está repitiendo de manera constante, que la persona está repitiendo de manera indefinida, de manera mecánica, de manera invisible, carnal, sin darse cuenta. Y entonces, como tú dices, se requiere pedir ayuda para que podamos ir siendo conscientes de estos patrones, para que podamos ir detectando de alguna manera el cómo lo hacemos de forma mecánica. Y a partir de ahí, con alguien que pueda mirar de fuera, poder establecer acciones claras, acciones precisas, para poder ir dejando de mentir. Incluso también, carnal, este tipo de patrones, poder en ocasiones incluso también sanar el niño interior. Por ahí tenemos un episodio del niño interior. Ujú. Quien no lo ha visto, vaya a verlo, pero vale mucho la pena que también nos adentremos luego a este tipo de elementos, porque a veces el niño herido, pues miente. ¿Por qué? Porque está herido, porque tiene Sí, sí, sí. miedo, pero ya se vuelve disfuncional. Y el detalle también, carnal, en este punto es que la gente no convive a lo mejor tanto con esta persona, por ahí se dan cuenta de que está mintiendo y lo que hacemos es juzgarle, lo que hacemos es señalarle, cuando ahorita estamos hablando que la persona está en un estado patológico, en un estado de enfermedad, y no me pongo en su lugar, al contrario, me vuelvo más hostil con este tipo de personas y en lugar de apoyar o en lugar de ayudar a que se dé cuenta de esta realidad y busque ayuda, pues lo que hago es oprimirlo todavía más y que ese estado patológico siga creciendo. Entonces, como no convivimos tanto tiempo con esa persona, juzgo, critico y a lo mejor yo también trato de una manera hostil y mantengo el problema, mantengo la condición, quizás sin darme cuenta, porque ahorita lo estamos comentando así como desde una perspectiva muy amplia, cómo se va desarrollando el proceso. Pero cuando ya estoy frente a una persona con estas características, eso yo no lo veo. Simple y sencillamente digo, me quieren ver el pelo. Me están tomando, ¿verdad? El pelo, me quieren ver la cara. Entonces es ahí donde debemos de, híjole, tratar de generar mucho el tema de la empatía, por si yo detecto que estoy con una persona que está enferma y que tiene este problema, pues tratar de ayudar más que generarle más heridas, más daños, que no harán más que seguir fomentando esta actitud patológica. Y fíjate, a mí me gustaría explicar esto desde la psicología transpersonal, porque hay, Ok. hay un aspecto bien interesante en esto que tú comentas. Tú dijiste que la persona, al no tener empatía sobre la persona que miente, ya cuando hay una enfermedad, ya cuando hay una patología, esta persona se vuelve hostil. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva simbólica, si lo vemos desde un aspecto de nuestro inconsciente, cuando esa persona se vuelve hostil,
¿qué es lo que ve el niño herido de la persona que miente? Pues a lo mejor le recuerda a papá o a mamá severos. A lo mejor le recuerda a esos padres de alguna manera autoritarios, rígidos. Entonces, como esa Ujú. persona hostil que no tiene empatía le está recordando eso a ese niño herido que se encuentra en su inconsciente, sin darse cuenta y de manera irracional, todo el tiempo o casi todo estará mintiendo con esa persona en donde ve reflejado a su papá, a su Ujú. mamá, y esto lo vuelve mucho más complejo. Y yo creo que aquí podemos sí asumir que socialmente a veces podemos también ir influyendo en este tipo de elementos. No quiere decir que si alguien cercano a ti miente, no quiere decir que tú seas el culpable. Quiere decir que nosotros a veces podemos contribuir de manera inconsciente en este tipo de elementos, carnal. Sí, poder detectar cuando la mentira lleva un dolo, ¿no? O algo personal, o sea, miento para sacarte ventaja y distinguir cuando la persona miente porque ya hasta cree sus propias mentiras. O sea, ya no tiene esa capacidad de discernir. Lamentablemente nos relacionamos en sociedad personas que tenemos diferentes heridas, diferentes traumas, diferentes problemas y me tomo todo personal y no me pongo en tu lugar para ver si realmente buscas sacarme ventaja o haces lo que haces porque estás herido, porque estás lastimado. Sí, carnal. Y fíjate, aquí es donde refuerzo la frase que decía la vez pasada. No existen personas malas, existen personas heridas. Y desde esa herida es donde nos vamos de alguna manera manejando. Y tú decías también esta importancia de sanar para no seguir repitiendo, no seguir haciendo más grande nuestra herida y no seguir hiriendo todavía más a las personas que nos rodean. Y yo creo que vale mucho la pena que en este punto, carnal, las personas que nos ven se suscriban y que empecemos a reflexionar también sobre el cómo dejar de mentir, porque yo creo que es bien Claro. importante buscar una salida. A veces cuando estamos con esa avalancha pensamos que ya no hay salida, ¿sí? A veces lo piensa la pareja, a veces lo piensan los amigos, a veces lo piensan nosotros mismos, ¿no? Que ya no hay una salida, pero siempre existe la posibilidad de salir de esto. Y algo, carnal, en primer lugar, que a mí me ayuda para empezar a acompañar Ujú. este tipo de elementos es que las personas puedan observar, ¿sí? ¿Qué se siente que les mientan? ¿No? O sea, cuando una Claro. persona que miente es capaz de reflexionar qué siente cuando su pareja, cuando su hijo, cuando su jefe, cuando sus padres le mienten, ahí es como si pudiera ponerse un poquito en el lugar de los otros y a partir de ahí Ujú. empieza, considero yo, como un pequeño empujoncito hacia un cambio y hacia un generar estructuras diferentes en nuestro cerebro. Por supuesto, o sea, ponerme en el lugar de las otras personas que conviven conmigo y que yo les digo, a lo mejor dentro de esta parte patológica, mentiras, puede empezar a ayudarme a hacer conciencia. Pero también, carnal, darme cuenta que mi vida no está fluyendo como yo quisiera. O sea, que las cosas están yendo por la borda. Mi relación con la pareja, con los hijos, mi trabajo, esto, lo otro. Entonces, tener como esa motivación de que las cosas sean mejores, de que las cosas cambien, puede ser también otro punto importante para que a partir de ahí yo pueda hacer algo para cambiar. ¿Por qué? Porque me importan. O sea, yo quiero tener una mejor relación de pareja, quiero tener un buen desempeño en mi trabajo. Entonces, si esto me empieza a motivar, aunque vale la pena señalar, es un trabajo arduo, complicado y difícil, ser más honesto con mi comunicación, pero el tener esa recompensa, que al final de cuentas las cosas pueden ser mejor de lo que están ahorita, puede ser un punto que nos ayude y nos motive para empezar este camino de
romper con este patrón patológico de decir mentiras. Y aquí se abre otro punto interesante que tiene que ver con empezar a ver los beneficios de la honestidad. Y esto es como cuando tú vas a comprar un coche, ¿no? Compras el coche, pero no compras cualquier coche, pues observas los beneficios que tiene ese coche. Observas, no lo sé, sus características y dices, no, pues me gusta, porque tiene tales características, y conforme vas viendo los beneficios te vas emocionando, ¿no? Y eso te hace esforzarte para comprar ese coche, ya sea un coche, ya sea una casa, ya sea diferentes cosas, pero siempre vemos los beneficios. Y entonces desde esta perspectiva, carnal, es lo mismo. Y en lo que tú estabas diciendo, tiene que ver con esta parte. Al mirar estos beneficios, yo puedo entonces motivarme para empezar justamente, pues, ese camino arduo de empezar a ser más honesto. Y si al final de cuentas me motiva ser deshonesto para que me quieran o para que les agrade a los otros, pues me doy cuenta que al final pues ni siquiera estoy agradando yo, estoy agradando la mentira. Entonces, abrazar la honestidad es decir, quiero que me vean a mí tal como soy. Y al final de cuentas, si te gusta cómo soy, si quieres estar conmigo, qué padre, bienvenido. Pero si no, no pasa nada. Habrá con algunos que podamos congeniar de manera padre, de manera bonita, y habrá otros con los que no. Entonces, darme cuenta que la honestidad tiene más beneficios que la mentira, definitivamente es un paso importante para empezar a hacer un cambio profundo y fundamental en las estructuras de nuestra mente para ahora empezar a andar por un camino distinto que tiene que ver con esta parte de la honestidad y que puede llegar a ser, como tú ahorita lo comparabas con los coches y todo esto, puede ser hasta un coche más veloz, ¿verdad? Moverme con la honestidad que moverme con la mentira, que tarde o temprano me llevará a estrellarme con una pared o a encontrarme con muchos problemas que pueden dificultar mi avance día a día. Sí, y en esto que decías ahorita de agradar, a veces ni mintiendo agradamos, carnal. O sea, es lo que se vuelve muy complejo, porque hay personas que observan a alguien que miente mucho y entonces dicen, qué presumido, farol. O sea, empiezan a ponerles ciertas Se nota características. que miente. Se nota que miente. Entonces, ni aún así agradamos. Entonces, vale la pena, si no vas a agradar al 100%, pues mínimo que sea por ser tú mismo. Pero esto es paradójico, porque cuando aprendemos a ir siendo más honestos, no quiero llamarle como que eso nos garantiza que vamos a agradar a otros. No, pero eso hace, carnal, que nuestra energía sea diferente. No sé si tú luego has sentido la energía de las personas y entonces dices, se sintió una energía pesada, se sintió. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser más honestos, a ser más nosotros, nuestra energía se siente más liviana, podemos interactuar de una manera distinta con las personas y esto, por supuesto, nos va abriendo puertas y nos va haciendo sentir pues más plenos, más a gustos, más felices, etcétera. Sí, cuando soy un poquito más natural, soy menos hostil, ¿no? Que cuando trato de inflar las cosas ante cualquier comentario, pues inmediatamente voy a estar a la defensiva. Otro punto, carnal, importante para este camino de dejar de estar mintiendo todo el tiempo es observar las motivaciones que me llevan a mentir. Puedo hacer una lista. Miento para que no me regañen. O sea, ¿cuál es el problema que tengo con el regaño? Y qué peor, o sea, qué cosas que a veces ya tengo 60 años, 70 años, mis padres tienen 80, 90 años, casi 100, y todavía miento para que no me regañen, cuando ya soy un adulto, cuando ya soy una persona que toma sus propias, entre comillas, decisiones, todavía estoy escondiéndome de papá y mamá porque tengo miedo del regaño. Hacer una lista, carnal, de las motivaciones, que ahorita pongo un ejemplo, nos puede llevar a darnos cuenta por qué miento y ahora sí, ponte a trabajar en ello. Ponte a resolver
el problema o el conflicto que tienes con esas motivaciones para que al final digas, ya no es necesario mentir. Es como, una vez que ya me libero del verdugo, pues ya para qué miento. Lamentablemente pueden estar papá y mamá ya grandes y el verdugo ahora soy yo mismo. Y aunque ya papá y mamá pues ya no me pueden hacer nada porque ya están mucho más grandes que yo sigo pensando que sí. Pero pienso eso porque al final yo soy el que reprende, yo soy el que castiga a mí mismo. Entonces, hacer una lista con las motivaciones me puede llevar a verlas claramente y a buscar la manera de enfrentar estos problemas. Sí, yo creo que en esta lista, carnal, a lo mejor es importante a veces trabajar en equipo. Y fíjate, si no te quieres evidenciar con otra persona, a lo mejor como poder reflexionar, oye, ¿cuáles serán esas motivaciones para poder mentir? Porque ahí entra luego mucho para que me acepten, para que no me abandonen. Y entonces, como tú dices, bueno, tengo que trabajar con esta parte de aceptación, tengo que trabajar con el abandono, tengo que trabajar con el rechazo. Entonces, desde esta perspectiva, a lo mejor vale mucho la pena que pueda ser una lluvia de ideas, incluso también invitar a las personas, a lo mejor en los comentarios, que nos pongan por ahí esas motivaciones por las cuales a veces podemos mentir. Y entonces en los comentarios queda la lluvia de ideas para que todos podamos ir mirando esto y nos sirva de alguna manera a toda la comunidad que vamos de alguna manera estando metidos en esta cuestión de desarrollarnos de manera personal. Y fíjate, otro punto también importante dentro de esta conciencia de de ir dejando, o mejor dicho, de ser más honestos, tiene que ver con la autoconciencia, ¿sí? O sea, ese aspecto de irnos cachando, ese aspecto de irnos observando, de irnos conociendo, que para eso nos va a ayudar también la lista de motivaciones, conocernos y poder estar pendientes en qué momentos sale como impulso esto. Y a lo mejor aquí quiero dejar algo bien claro, carnal, porque al principio no lo vamos a poder evitar. Había veces me gusta decirle a las personas, pues sigue mintiendo, pero obsérvate cuando lo haces, ¿no? O sea, a lo mejor dices, es que me caché ya que dije la mentira, no importa. Lo importante es que te Antes no te cachaste. cachabas. Antes no te cachabas, por supuesto. Entonces, poco a poco, conforme tú vayas haciendo esto, a lo mejor te vas a ir cachando un poco antes. Lo dices y tú dijiste, antes no me cachaba, pero a lo mejor después lo voy a decir y lo pienso y digo, chin, esto es mentira. Y a lo mejor antes me cacho un poco después y esto va haciendo que vayamos creciendo en esa autoconciencia, carnal. Claro, carnal. Y ya hemos hablado en varias ocasiones del tema del narcisista. Y aquí un punto importante es aprender a decir que no. Porque mucho de la motivación de decir mentiras es para quedar bien con los otros. Entonces, si yo aprendo a poner límites, a decirle que no a las otras personas, estoy siendo honesto conmigo mismo, no tengo que quedar bien con nadie y voy transitando o sigo caminando en este camino que me va a llevar a ser más honesto, más sincero, estar más en contacto conmigo mismo, no buscar agradarle a otras personas. Entonces, punto importante que recomiendo mucho, ponlo por ahí, escríbelo o algo, aprende a decir que no, aprende a poner límites. Sí, sí, carnal, me encanta eso. Hemos hablado ya en varias ocasiones de los límites y considero que son bien importantes. Y fíjate, otro punto también, carnal, puede ser esta cuestión de establecer una intención para ser honesto, ¿sí? Vamos a pensar algo. Yo tengo una creencia. Yo digo, ¿para qué son los hijos? Pueden ser para muchas cosas, ¿no? Por muchos Ok. motivos podemos sentir esa motivación de ser padres. Pero yo digo, o yo creo, o yo pienso que una razón carnal interesantísima para ser padres es que esos hijos nos van a ayudar a ser mejores personas, porque van a retar muchos aspectos de nosotros. Ujú. Entonces, por ejemplo, puede ser esto una intención valiosa,
la intención que yo me planteo para ser más honesto es para ser un mejor padre, es para ser una mejor madre. Y entonces esta intención va a ser mi brújula, va a ser mi guía, ¿sí? Y entonces eso me va a ir motivando y me va a ir llevando a cuidar el corazón de mi hijo. Así como puede ser en esa parte, puede ser otro tipo de intenciones también, para poder ser una mejor pareja, para a lo mejor ser más próspero, carnal, porque en la medida que vamos siendo honestos, también podemos ir accediendo a la prosperidad. Entonces, cada una de las personas, yo creo que vale mucho la pena que podamos poner ahí cuál es la intención que yo tengo para ser honesto y entonces seguirlo como brújula hasta lograr el objetivo, carnal. Por supuesto, carnal. Otro punto, trabajar con la autoestima, que ya tenemos un episodio, nuestro episodio anterior fue exclusivo de la autoestima. Es importante reconocer el valor que tenemos para dejar de engañar a los otros y mentir queriendo apantallarlos. Entonces, si no han visto el episodio de la autoestima, en este punto que es importante y que vale la pena trabajarlo para crecer en ese aprecio personal y dejar de mentir, entonces creo que hay que mandar a las personas que nos están escuchando a que vean también ese episodio para que podamos seguir en este camino de ir siendo más honestos. Y fíjate, a mí me gustaría, como en estos puntos que vamos abordando, ir cerrando también con este punto que me parece muy interesante, el tema de que no somos perfectos, no existen personas perfectas. A veces mentimos, como tú decías ahorita, para apantallar, porque queremos ser perfectos ante los demás, pero si nosotros sabemos que no existe la perfección, pues ¿qué le ando buscando, verdad? ¿Qué ando poniendo máscaras Claro. que después van a ser muy pesadas mantener o sostener? Entonces yo creo que vale mucho la pena eso y a partir de ahí saber que me voy a equivocar y aprender de los errores, carnal. Y darnos cuenta, ¿no? Que esto es un proceso que debemos de dar el primer paso y darnos cuenta que a lo mejor nos va a llevar un tiempo, pero si en ese tiempo yo puedo ir mejorando poco a poco mi círculo, mis relaciones, mis actividades, mi propia relación conmigo mismo, vale la pena respetar nuestro proceso, el tiempo que sea para poder ser, en este caso, más honesto y que obviamente la vida me pueda generar mayor bienestar. Porque si estos problemas, carnal, van en aumento, en aumento, en aumento, después de algunos años vamos a estar tan cansados de la vida y tan cansados de las cosas que ya nada me importa, que ya nada tiene sentido, que ya nada tiene valor. Entonces creo que independientemente en la etapa en la que te encuentres o se encuentren las personas que nos escuchan, esto es algo que suma, es algo que ayuda y que creo que independientemente si estoy en una etapa patológica o no, puedo empezar a mejorar mi condición de vida para no llegar a un punto donde la depresión, la ansiedad, el hartazgo sea tan grande. Entonces, creo que son detallitos que hemos reflexionado ahorita y que invito a las personas que si algo de esto te sirve, pues tómalo, ¿no? O si crees que a alguien más le puede servir, pues compártelo también. Creo que se vale para tratar de propiciar que seamos personas dentro de una sociedad con menos heridas, con menos problemas y obviamente más sanas. Claro, carnal, ahí sí. Si alguien, ¿verdad? En algún momento, pues observa que la pareja a lo mejor tiene ciertas tendencias, pues como no queriendo, ¿verdad? Hoy me encontré esto que suena interesante, pues ahí lo comparten y a ver qué Por puntos supuesto. pueden ir ayudando, a ver qué puntos pueden de alguna manera ir haciéndonos comprender la importancia de ser más honestos para que podamos ir pues logrando mayor armonía, carnal. Yo creo que hemos abordado puntos bien interesantes, carnal, y bueno, pues invitar también a las personas a que nos pongan ahí en los comentarios qué piensan, cuáles son sus motivaciones. Vamos a hacer esa lluvia de ideas para que podamos seguir aprendiendo juntos, carnal. Definitivamente, carnal. Pues un gusto como siempre. Igual, invitar a las personas a que se suscriban, a que compartan, para que nosotros podamos seguir desarrollando este contenido. Carnal, pues
muchas gracias. Gracias y un placer como siempre. Igualmente, carnal, un gusto para mí, gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, carnal. Hasta la próxima, carnal.